Saludamos a esta hora a Simón Parisca Pérez. Él es cofundador de la organización Enjambre Antioqueño, que es una nueva, digamos, entidad, una nueva institución, una organización que está trabajando por la libertad de su país, Venezuela, y por específicamente la libertad de sus presos políticos. Un saludo, Simón, bienvenido a Clickracia, el poder de la información, no un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Roger. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muy agradado de estar aquí acompañando a tu audiencia y conversando sobre los temas que nos interesan a ambos. Sí, señor. Me imagino que lamentando usted también la muerte del Papa Francisco. Por supuesto, lamentándolo, más allá de la enfermedad que todos conocíamos, muy sorprendido por la noticia y bueno, nada, creo que él logró su propósito de presentarse ante su feligresía en Roma el día de ayer y estará ya en las manos del Señor. Sí, señor. Antes de meternos en la conversación con usted, Simón, específica, otro mensaje. Hemos estado durante todo el programa recordando momentos de la vida del Papa y de la muerte del Papa Francisco. ¿Cuál es el que nos trae Oscar Mario Correa en este momento con la presencia de Simón Parisca? Don Roger, vamos a presentar los momentos más importantes del Papa Francisco, esos momentos que quedan en la retina del mundo, en la memoria del mundo, porque fue uno de los papas más cercanos a la gente. Recordemos un papa latinoamericano que obviamente fue cercano, fue ese papa que brindó ese tipo de reflexiones que nos llegaban al alma. Veamos entonces esos momentos más destacados del Papa Francisco. Papa Francisco, uno de los momentos importantes, don Roger, especialmente esa primera imagen que sale cuando Jorge Bergoglio se concede como el Papa Francisco ante la humanidad. Sí, señor. Las imágenes en directo a la 1:35, 36 de la tarde, 37 ya en el Vaticano. Muy bien. Simón Parisca, fundador de Enjambre Antioqueño. ¿Qué es primero el Enjambre Antioqueño? Retírese un poquitico nomás. Usted puede tirarse un poquitico para atrás, Simón, para que no le corte ahí. No tanto, ahí. Ahí está bien. ¿Qué es el Enjambre Antioqueño, señor? El Enjambre es una organización integrada por venezolanos y colombianos, defensores de la democracia y focalizados particularmente en el rescate, en promover el rescate de la democracia en Venezuela bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Además de esas funciones, también dedicamos parte de nuestro esfuerzo, nuestro tiempo a iniciativas de orden social en la ciudad de Medellín, en diferentes actividades, en áreas de competencia de nuestros integrantes. El día de ayer tuvimos una actividad muy motivadora, muy interesante, que fue participar
en las actividades de la Semana Santa, particularmente, perdón, el día sábado, del Sábado Santo en la Catedral de Medellín, y acompañamos la procesión con manifestaciones de rechazo a la situación de los presos políticos en Venezuela, exigencias de liberación de esas personas, particularmente los 5 personas que tienen más de un año eh, detenidos, secuestrados en la embajada de Argentina en Caracas. Y como parte de las actividades, reconociendo dos aspectos fundamentales del día sábado. El día sábado 19 de abril nos hizo recordar el 19 de abril de 1810, que fue la primera vez que se produce un grito del pueblo venezolano por la libertad, en aquel caso, en ese caso, libertad de la corona española. El día de ayer, sábado santo, del sábado, que como sábado santo representó un día de reflexión y anticipación de la resurrección del Señor, a nosotros también nos producía la reflexión y anticipación por anticipación a la libertad de Venezuela, la resurrección de la libertad en Venezuela. Contamos con mucho apoyo del padre Leonardo Martínez, párroco de la catedral, cosa que agradecimos muchísimo. Y bueno, logramos transmitir nuestro mensaje, nuestro deseo, nuestra aspiración a todos los que participaron en las actividades del día. Yo creo que pues todo mensaje es importante, por supuesto. Aquí hablamos mucho, por ejemplo, del simbolismo, de lo que significa, bueno, cualquier actividad simbólica, muchas de ellas en busca de algo, en este caso, por ejemplo, la libertad de Venezuela. Pero son muchos los símbolos, digámoslo así, son muchas las protestas, incluso muchas las presiones a nivel mundial para que haya esa libertad anhelada que ustedes piden en Venezuela del régimen de Nicolás Maduro. Pero persisten. Vale la pena insistir y persistir en estos actos simbólicos que uno dice, ¿realmente sirven? Es la pregunta, ¿realmente sirven para el propósito? Yo siento que sí, mucho. El proceso de liberación del pueblo venezolano del régimen de Nicolás Maduro y sus secuaces ha sido muy duro, complejo, difícil, largo. Contamos afortunadamente con un liderazgo maravilloso por parte de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, pero bueno, ya vamos para más de un año en esta lucha desde que se inició el proceso de elecciones primarias en los cuales María Corina contó con el apoyo abrumador de todo el pueblo venezolano. Y sabemos que es importantísimo mantener el espíritu de búsqueda de esa libertad, no decaer, no perder el ánimo, no desilusionarse, y eso es lo que logramos con estas actividades fundamentalmente, mantener a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos, como es el caso del pueblo colombiano, pendiente de lo que está sucediendo, actuando en la medida de sus posibilidades y sobre todo no cayendo, no caer en esas estados de pérdida de confianza, pérdida del deseo casi, de aceptación de las atrocidades del régimen como algo inevitable. Yo creo que ese es uno de los objetivos que nosotros perseguimos fundamentalmente en plano político y como te digo, siempre bajo la guía y la orientación de María Corina Machado.
es que recuerdo las elecciones que se suponía iban a ser la gran oportunidad para que el pueblo de Venezuela decidiera lo que realmente quería en torno a su futuro político y todo lo que en consecuencia tiene una decisión en torno, vuelvo y digo, a lo político. Y esas elecciones, cuando se supone que las ganó Edmundo González, y que entonces retomaba la democracia, el poder, y se fue así, esfumado. Uno dice, no hay nada que hacer. Fue la voluntad del pueblo la que, de acuerdo con los informes, decidió que iba a haber cambio de régimen por democracia y no pasó nada. Entonces, es absolutamente, imagínense, los que estamos por fuera, decepcionante. Para nosotros es decepcionante. ¿Cómo da para ustedes, Simón? Así fue, terrible, 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 aunque en cierta manera se anticipaba, porque ya son, no te olvides que son 25 años de sufrir la falsedad, la mentira, los engaños recurrentes de la dirigencia de este régimen. Y había cierta, bueno, deseo, sin lugar a dudas, decisión total, pero siempre con alguna reserva que lamentablemente se materializó, pero que es necesario continuar en la lucha. No podemos mantenernos callados, no podemos mantenernos en silencio, tenemos que tratar de asegurar que nuestra gente, que el pueblo venezolano, el 80% del pueblo venezolano que votó por Edmundo González, y digo 80 a pesar que los resultados hablan de un 70 y tanto, porque si hubiésemos incluido los venezolanos, podido votar los venezolanos en el exilio, como aquí en Medellín, sin lugar a dudas hubiéramos representado el 80% o más del electorado. Entonces, no es posible darle la espalda o olvidarnos de que esa expectativa, ese deseo de libertad sigue vigente entre los venezolanos, y tenemos que, dando lo mejor de nosotros desde afuera del país, con todas las dificultades, para que se mantenga esa aspiración, ese deseo de lucha y esa convicción de que tenemos y que vamos a lograr la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, y que va a poder asumir Edmundo González Vuelvo al tema, Simón Parisca, de los símbolos, los llamados desde afuera, lo que significan realmente, pero lo que desde el punto de vista material permite que que se logre, que se cristalice, que se materialice. Permítame la palabra, porque eso se trata, materializar, ver el deseo hecho realidad, y es el cambio del régimen. Porque es que imagínense que ayer hubo una propuesta que fue la de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que le propuso al presidente Nicolás Maduro un canje para repatriar venezolanos detenidos en El Salvador. Habló de 252 venezolanos, dijo Bukele, que le iba a repatriar al gobierno venezolano a cambio de la liberación de presos políticos. Pero la respuesta, entonces uno diría, esto es muy concreto, esto es material, muy concreto como para que el régimen del presidente Nicolás Maduro diga, ¿cómo no? Nos interesa. Y resulta que la respuesta fue absolutamente negativa. ¿Qué fue lo que dijo? Yo tengo aquí la información, sí. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, cuestionó esa petición y solicitó conocer la lista oficial de venezolanos que se encuentran en la cárcel del SECOT en El Salvador. Saab alegó que el grupo de migrantes se mantiene bajo desaparición forzada y calificó la declaración de Bukele como cínica. Entonces, uno ve pues algo tan concreto como esa petición de Bukele, y
No obstante, la respuesta es, aquí está. Nayib Bukele, señor Nicolás Maduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad. A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos. ¿Sí ve? Mire, Simón, ahí es cuando uno hace el comentario de pesimista tal vez. Espera de que responda, que veo a Oscar que entra a escena. ¿Qué quiere comentar Oscar? No, Roger, perdón, Roger, es que tengo unas cifras que me llaman mucho la atención frente a recientes informes y dice que en Venezuela hay más de 1.061 presos políticos, con 58 de ellos con paradero desconocido. Desde el 2014 el régimen ha detenido a 18.295 personas por causas políticas. Esa cifra es alarmante, don Roger, tomando en cuenta que es desde el 2014. El régimen ha detenido a 18.295 personas por causas políticas. Estas cifras definitivamente reflejan la gravedad de la situación y la urgencia de acciones concretas para garantizar los derechos humanos en el país. Y al invitado Simón quiero preguntarle qué opina de estas cifras, porque son alarmantes y más cuando la labor del enjambre antioqueño pues continúa siendo un faro de esperanza para muchos venezolanos en el exilio, recordando que la lucha por la libertad y la justicia, como usted lo ha manifestado, pues trasciende fronteras y se alimenta de la fe y la determinación de quienes no renuncian a sus ideales. ¿Qué decir frente a estas cifras, Simón, frente a ese es que es alarmante, más de 18.000 personas capturadas por casos políticos desde el 2014? Es así, Oscar, y sin lugar a dudas es impresionante la dimensión que ha adquirido la represión en Venezuela, y esas cifras lo reflejan con claridad. Lo que hace que sea cada vez más imperativo la lucha y continuar la lucha. Yo creo que inclusive la iniciativa del presidente Bukele al proponer este cambio, más allá de la complejidad de un intercambio de esa naturaleza en las circunstancias actuales, primero que no extraña la respuesta del régimen, pero por otro lado, quizás viéndolo desde otra perspectiva y en línea con la preocupación de Roger, es una manifestación más de lo que ha sido la respuesta y sigue siendo la respuesta de la comunidad internacional de cerrar progresivamente el cerco al régimen venezolano. María Corina lo ha dicho siempre, tenemos que seguir presionando hasta que el costo de permanecer en el poder sea mayor que el costo para Maduro y su régimen de salir de Venezuela. Y yo creo que eso es lo que se está logrando. Existen manifestaciones, todas revestidas de esa complejidad, pero a la vez importancia para la lucha del pueblo venezolano. Cada vez hay mayores manifestaciones que demuestran cómo se va progresivamente cerrando el cerco. Una de los grandes éxitos de María Corina fue demostrar sin lugar a dudas la existencia de un fraude y demostrar con cifras, con pruebas tangibles el éxito de la victoria de Edmundo González, de manera que la comunidad internacional no tuviera manera de dudar del fraude cometido por Maduro y de la ilegitimidad de su ejercicio del poder. Y eso es el proceso que tenemos que continuar. Sabemos que es una comunidad de delincuentes, sabemos que tienen vínculos con todo tipo de organizaciones terroristas, como han sido declaradas internacionalmente, y que no es fácil. En virtud de eso, tienen el poder, tienen las armas, tienen dinero proveniente de todos esos hechos ilícitos,
Entonces tienen modos para pretender aferrarse al poder. Pero como se está evidenciando en Venezuela progresivamente con un liderazgo adecuado, con un pueblo comprometido, poco a poco nos estamos acercando hacia esa materialización que Roger con toda claridad reclama y con toda razón reclama. Y deseando que así sea de verdad, Simón, por ustedes, es que hay que recordar lo que era Venezuela y lo que fue Venezuela para nosotros, los colombianos. Yo tengo el recuerdo de que Venezuela fue un lugar de recepción de colombianos donde fueron a crecer. Allí crecieron empresarialmente, económicamente, y recuerdo que venían de niño mucho, bueno, y no fue tan de niño, porque hace muchos años pues que fui niño, pero aún desde 25 años para allá, era una gran satisfacción ver a propios que retornaban a pasear porque no querían quedarse aquí, volvían a su tierra prometida, que era Venezuela, que los recibió muy, muy, muy bien. Entonces, esos tiempos generan añoranza, que no ha pasado lo mismo con la recepción de venezolanos aquí en Colombia, lamentablemente, hay que decirlo sin un país, que voy a cambiar el tema con esto para ir redondeando, esperando que se materialice. Me encanta que le haya llamado la atención la expresión, pero es que es eso, es que uno quiere que el sueño se materialice y que, dadas las condiciones, están para que se, bueno, mejor dicho, estaban para que se materializaran en las elecciones de julio del año pasado y no ocurrió. Pero bueno, hay que seguir teniendo mucha fe y mucho trabajo. Pero el tema quiero tratarle el de los venezolanos aquí, que han generado xenofobia, que hay que reconocerlo también, Simón. Muchos de sus compatriotas, no todos, y no digamos muchos, algunos de sus compatriotas han venido aquí a hacer algunas actividades non santas que han generado pues esa mala imagen y esa xenofobia. ¿Ustedes cómo han trabajado desde el Enjambre antioqueño para lograr que sus compatriotas, primero los poquiticos que lo hacen mal, se comporten mejor y que entonces se aleje ese fantasma de la xenofobia que no es correspondiente a lo que ustedes hicieron con los colombianos cuando estuvimos allí, en su patria? Sí, yo tengo que decirte, estoy plenamente de acuerdo contigo, siento que tengo que expresar que en mi experiencia personal, afortunadamente no puedo registrar, ya tengo 3 años viviendo aquí en Colombia, no he podido recibir ninguna expresión de rechazo. Tengo un hijo que tiene 25 años viviendo en Colombia. Llegó jovencito, recién graduado, a trabajar aquí por un año y una hermosa paisa me lo arrebató en poco tiempo y está casado desde hace 25 años aquí en Medellín, ya es ciudadano colombiano, tengo 2 nietos paisa y esa es la razón por la que me vine acá a Medellín y estoy feliz. Ha sido una auténtica bendición. No he sentido ningún rechazo. Sé que hay algunas expresiones, pero que no son más allá de las que suceden en otros países. He estado en otros países antes de venir acá y quizás era más visible. En relación a los venezolanos de mala conducta, llamémoslo así, tenemos un comentario importante que hacer. No podemos olvidarnos que los integrantes o la mayor parte de esos integrantes de mala conducta son aliados del régimen de Nicolás Maduro. El llamado Tren de Aragua es una organización que ha sido fortalecida y utilizada por el régimen de Maduro para crear zozobra en otros países del continente, no solamente aquí en Colombia. Sabemos la situación en los Estados Unidos, en toda Centroamérica y hacia el sur. Sabemos de hechos gravísimos cometidos por integrantes del Tren de Aragua, lamentablemente mis venezolanos, pero con mis compatriotas venezolanos, pero que como en muchas otras
nacionalidades, pues no existen estos individuos y es lamentable y es terrible que hayan salido de Venezuela con el apoyo y la ayuda del régimen de Nicolás Maduro. Ante los comportamientos ilegales, el gobierno colombiano, el gobierno norteamericano, el gobierno chileno no tienen más remedio que aplicar las leyes de los países, y es terrible que sean mis compatriotas, pero quien viola la ley tiene que sufrir el castigo correspondiente. Sí, lo que hace falta es que nuestras autoridades reconozcan la presencia del crimen transnacional protagonizado por miembros del Tren de Aragua. Y lo digo es porque, al parecer, las autoridades de Medellín, específicamente la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Policía Nacional, según nos lo ha dicho en varias ocasiones un experto en seguridad que nosotros hemos invitado varias veces acá, Luis Fernando Quijano, el director de Corpades, desde hace mucho tiempo se viene levantando la mano en alerta diciendo, ojo con el crimen transnacional que pasa por aquí, y no le están parando bolas. Y entonces esto lo digo un poco reforzando lo que ha dicho Simón Parisca, porque queda la comunidad venezolana lamentablemente enmugrada, déjenme utilizar la expresión, con lo que hacen algunos individuos. Pero si no se reconoce que son miembros de un grupo organizado criminal como el Tren de Aragua, entonces quedan todos los venezolanos lamentablemente ahí enmugrados, vuelvo a emplear la expresión, con lo que hacen unos pocos. Entonces hay que reconocer la presencia del Tren de Aragua, como usted lo ha dicho, Simón Parisca, pues para que quede muy definido que el hijo de Simón lleva 25 años trabajando acá, está casado con una paisa, vive decentemente, se trajo a su papá es decente, y como ellos son muchas las familias venezolanas que están haciendo patria, como hicieron colombianos patria en Venezuela cuando era un sistema político democrático con grandes oportunidades para todos. Entonces, hago ese comentario porque creo que vale la pena en el contexto de lo que estamos diciendo y de la precisión que Simón Parisca ha dicho. Ojo, que esas personas que generan tan mala imagen no son venezolanos de bien, obvio, son miembros de grupos armados, entre ellos el Tren de Aragua, al que hay que reconocérsele y determinar que el crimen transnacional pasa por aquí también. Simón Parisca. Roger, sí, como comentario final, sí, y en línea con este tema que manejamos, ese es, dicho de forma muy simple, el objetivo del Tren de Aragua en materia social en Medellín. Transmitir la noción de que, como lo dicen algunas personas y lo dicen muchos de mis compatriotas, los buenos somos más, y los buenos contribuimos desde la medida de nuestras posibilidades con mejorar el bienestar de sectores de la población colombiana. También mientras estemos aquí como huéspedes de esta generosa nación que es la hermana República de Colombia. Y cuente con nosotros, Simón. Los buenos son más, los venezolanos buenos son más. Cuente con nosotros como lo ha hecho usted hoy y será siempre bienvenido aquí a Clickracia, el poder de la información. Un clic. Escucha esto, la democracia en la información, formación para la democracia. Y con ejemplos como los de ustedes, yo creo que ayudamos a fortalecer este eslogan nuestro. La democracia en la información, formación para la democracia. Último comentario. ¿Usted tiene algún nexo con la colonia de venezolana acá, que sí, tiene más tiempo que ustedes, pero tienen trabajo conjunto las organizaciones que vienen aquí y se organizan aquí? Estamos estableciendo vínculos con diferentes organizaciones locales y de las venezolanas que se desempeñan aquí. Con las instituciones locales tenemos muy buenas relaciones con la alcaldía y en este caso, también con la Comuna 11, donde yo resido. Tenemos actividades de formación y de capacitación en el Centro de Desarrollo Social de la Comuna 11, en Laureles.
Ahí atendemos personas de cualquier comunidad de la ciudad de Medellín y en los alrededores. Tenemos actividades en ciudades o pueblos aledaños a Medellín. Así por eso nos denominamos antioqueños. Y por supuesto que buscamos vínculos con otras organizaciones venezolanas. Muy bien, porque la unión hace la fuerza. Puede usted siempre eso. Son frases que no son vacías, no son vacías. Los buenos somos más, la unión hace la fuerza y esperemos que el simbolismo del que hemos hablado o que yo he hablado se materialice. Esas protestas que ustedes hacen se materialice con el retorno a un sistema que no son perfectos, Simón, usted lo sabe. La democracia nuestra en Colombia no es perfecta. Aquí, en algunos gobernantes, incluso algunos dirigentes, parece que hubiese alguna pretensión dictatorial. Pareciera que no estuvieran en un sistema político como el nuestro, que es democrático, pero eso quiere decir que no es perfecto, pero es el mejor de todos, no obstante lo imperfecto. Estoy hablando del sistema político democrático. Muchísimas gracias, Simón. Gracias a ti, Roger. Un abrazo a todos los escuchas. Que esté muy bien. Simón Parisca, fundador de Hambre Paisa, que es otra organización venezolana aquí trabajando por el crecimiento de la gente de bien, venezolanos, de la mano de los colombianos y, por supuesto, trabajando y buscando todas las maneras posibles por llegar a no solamente la libertad de sus presos políticos, que fue la actividad que lo señaló al principio, se realizó este sábado 19 de abril en frente de la Alpujarra por la libertad de los presos políticos, que son muchos. Yo no me imaginaba tanto, Oscar Mario, 18.000, son muchos. Y, por supuesto, de la libertad de la dictadura o frente a la dictadura de Nicolás Maduro, Oscar Mario. Sí, señor, 18.000 desde el 2024, Roger, es que es una cifra que definitivamente nos deja asombrados, nos deja alarmados y obviamente pues esta vía crucis, digámoslo así, después de Semana Santa que en los venezolanos, no solamente en Medellín, sino en el mundo, definitivamente es muy complicado. Y como usted lo decía, son más los venezolanos los buenos que los malos, que hoy padecen obviamente de esta situación, que han dejado su país buscando un mejor futuro. Vía Crucis.